Qué, qué sorpresón que nos habéis dado con esta música y este subidón para empezar esta charla entre amigos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es saludaros a todos vosotros y vosotras de los que habéis venido de diferentes localidades. Muchísimas gracias, estáis aquí en vuestra casa. Hoy es el sexto festival Moradielle. Festival es festejo, por eso hemos hecho esta pequeña fiesta que hay que vivirla. Y bueno, pues os saludamos a Pablo Rivero, le damos las gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros, gracias. Y bueno, saludamos también a nuestros clubes de lectura conectados que estarán con nosotros en esta charla, en streaming, y que son los clubes de lectura de Ocaña, que son 4 clubes de lectura, casi 50 personas. Un aplauso para ellas. Y bueno, los clubes de lectura de Mota del Cuervo, que nos han querido también acompañar. Queridos lectores de Mota y de Ocaña, muchísimas gracias, queridas compañeras bibliotecarias, luchadoras, que siempre llevan y apoyan al Moradielle y también todo lo que tenga que ver con la lectura y con el libro. Si hacemos fiesta de tantas cosas, ¿por qué no lo vamos a hacer del libro? Que tiene que ser el vínculo que nos une a nosotros, tiene que ser ese exponente, esa fiesta que también se hace en los pueblos y que a Pablo esta mañana le sorprendía así. Reivindicamos, por supuesto, este espacio, el espacio de los pueblos para hacer literatura y para tener grandes autores. ¿Por qué no? Porque no pueden venir a pequeñas localidades. Los acogemos con muchísimo cariño y bueno, pues esto es Almoradielle. Es un festival para todos vosotros, es el mejor festival de Castilla-La Mancha, sin duda, y es un festival hecho en zona rural para todos los que nos quieran escuchar, estar aquí presentes o lo hagan por streaming. Bueno, pues terminado y dicho ya esto, hemos presentado a Pablo Rivero, que es nuestro autor, Almoradielle 2021, y que esta mañana ha estado en el instituto, ha tenido un encuentro en el Adonza Yo ya Loreto. estudié, no os asustéis, que ya estoy mayor. Aunque la verdad es que parece Ha vuelto al instituto. Ha vuelto al instituto y bueno, se ha hecho la inauguración y antes de presentarte así un poquito, ¿qué te ha parecido, Pablo? ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Habías tenido encuentros con institutos? ¿Encuentros de autor? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que estoy muy contento de estar aquí, que muchísimas gracias por la bienvenida, por el trato que estoy teniendo. Me habéis tendido una trampa y me habéis dicho, puedes entrar con el té, pero no sabía que iba a poder bailar, con lo cual he ido como que me hubiera gustado bailar, pero digo, soy capaz de tirármelo encima. Y luego, pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Me está pasando con esta última novela, con Las niñas que soñaban con ser vistas, que de alguna manera estoy recogiendo lo que he intentado sembrar, que es eso en lo que creo, que es que en la novela negra y el género es un vehículo maravilloso para poder hablar de cosas muy importantes, de las que a mí me preocupan. Entonces, como escritor, el feedback de los lectores es muy importante, ¿no? Con el género, cuando metes sustos, intriga y demás, saber que la gente lo recibe y que funcionan, es maravilloso, pero si encima se trata de que tu mensaje o tus preocupaciones calen, va más allá, ¿no? Yo me di cuenta de que esto estaba pasando con la novela cuando empecé a hacer la promoción, ¿no? Como los periodistas, que muchas veces están trillados de ver temas, ¿no? Y que muchas veces es, bueno, ¿y qué tal el mundo de Cuéntame? Y cuéntame, y sigue contándome. Tenían muchas cosas que preguntar, ¿no? Muchos tenían hijos adolescentes, muchos sabían lo que es la sobreexposición, las redes sociales, quién las ve detrás, esos peligros que intuimos y que muchas veces... y entonces, cuando me llamasteis, me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque que un equipo de profesores que al final quiere lo mejor para sus alumnos
y que se preocupan, que vean esa inquietud y que puedan ver un poco lo que yo busco con el libro, que es lo que yo buscaba cuando empecé a escribir el primero, ¿no? Yo tuve una crisis de lectura durante unos años en los que fueron el boom de las series y entonces me podía ver 20 temporadas del tirón y ya no cogía un libro, porque había tenido experiencias negativas con libros que me decían que eran muy buenos, pero que para mí eran demasiado largos o no largos, a lo mejor los capítulos eran muy largos y por trabajo tenía que dejar de leer en algún momento y cuando volví a coger la lectura a los 3 días no sabía ni dónde estaba. Y entonces yo ahí me planteé, digo, joder, yo puedes escribir muy bien, pero si alguien primero no se engancha o no recuerda o no sabes dónde estás, para mí eso es un fracaso. Y entonces empecé a intentar escribir las historias, aparte de que yo tenía la necesidad de contar una historia en concreto, pero intentar hacer el tipo de libro que yo demando, ¿no? El que a mí me gusta. Y creo que es un tipo de libro que la gente joven puede empatizar mucho con él, ¿no? Porque tiene mucho de audiovisual también. Y creo que es una buena manera de captar a la gente joven y que vuelvan a engancharse o que cojan ese amor o ese hábito por la lectura, ¿no? Entonces, lo he traducido un poco a eso, en que he visto, vamos, ha sido el mejor de los premios. La verdad es que Las chicas que soñaban con ser vistas es una novela que tiene como dos tramas, van alternándose. Por una parte tiene el personaje de Laura y por otra el de Pablo. Y sí que es cierto que tus libros tienen ese enganche que no puedes dejar de leer porque quieres saber, quieres saber, quieres saber, pero también tienes unos finales que no te lo esperas. Si uno de tus fines era ese, la verdad es que lo has conseguido. Leer una novela negra, que ya sabéis que la novela negra pues, puede ser negra por los fines, la denuncia social, o puede ser negra porque bueno, también se habla de crímenes, hay un inspector, en este caso no es. En tu caso, tú querías de alguna manera denunciar unos temas como es esa sobreexposición que se tiene ahora en las redes sociales, sobre todo cuando son niñas pues de 14 o 15 años que de una manera inocente exponen todo. Bueno, o sea, yo para mí lo importante cuando escribo algo, en primer lugar, es encontrar. Normalmente yo no elijo el tema, sino que el tema me elige a mí, ¿no? O sea, yo me obsesiono con algo que me tiene obsesionado, que me trae de cabeza y que me hace investigar y querer profundizar y me obsesiona pues con los comportamientos humanos que hacen que eso haya ocurrido, ¿no? Entonces aquí yo me obsesioné con una serie de crímenes que ocurrieron en los 90, en el 2000, en el que se implicaban a grandes esferas y todo lo que hay de una serie de. Bueno, al final se resume con la perversión moral, ¿no? De la que hablo. Por desgracia, esos temas siguen en nuestros días y están más enfocados a la era audiovisual y a todo el mundo cibernético, a todo lo que es la deep web, la internet profunda, donde los criminales pueden navegar libremente, ¿no? Porque nadie conoce sus identidades y porque al final a cambio de dinero virtual se puede acceder a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para mí, he intentado combinar las dos partes, crear ese mundo oscuro y negro, que era maravilloso para una novela negra, que me permite disfrutar y sacar la parte canalla que yo tengo y divertida, que es que la tengo como lector y como cinéfilo, ¿no? A mí lo que me gusta es sentarme a ver algo que no sepa lo que va a ocurrir y que me dé muchos giros y que hasta el final, y que sea una historia que no haya leído 1000 veces o que no me hayan contado 1000 veces y que aunque haya algo que pueda más o menos imaginarme, hasta el final siempre haya una carta que no me espere, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer con los finales. Y si eso lo consigues, te puedes permitir hablar de cosas importantes, porque no suenan a panfletarias, ¿no? Sino que están metidas ahí, ¿no? Y entonces ahí es donde yo, dentro de la historia que elijo, lo que siempre intento mantener es un principio que a mí me inculcaron en las clases de interpretación y que al final tiene que ver con mucho a la hora de crear, que es por qué tú cuentas esta historia, ¿no? ¿Por qué tú eres el actor que, o sea, qué le puedes dar tú a Tony Alcántara que no le da a otro, ¿no? Pues yo tengo esto, esto y esto. Entonces, dentro de
los textos que tengas y dentro de los directores que tengas, intenta darle tu verdad para que ese personaje cobre otra dimensión, ¿no? Pues dentro de la ficción realmente todas las reglas están inventadas. Los sentimientos son universales. Entonces, dentro de esta historia, que a lo mejor hay cosas que te pueden sonar a otras, hay cosas, a crímenes que ya conoces y demás, ¿qué le podía aportar yo, ¿no? Y entonces ahí está mi preocupación, mi esencia y lo que al final, por lo que yo la escribo, ¿no? Que es esa denuncia, Esa de denuncia. esa fragilidad y de ese modelo que estamos dando a los adolescentes, ese falso modelo de éxito en el que si no eres visto constantemente y no expones y no eres muy feliz y todas las marcas no se fijan en ti y no eres la chica de moda, pues no eres nadie, ¿no? Y eso es falso. Eso tiene una trampa, realmente se están convirtiendo ellas en el producto, ¿no? La verdad es que tus personajes te los preparas, o sea, quiero decir, son personajes que están a veces atormentados. Eh, Tanto Pablo, quiero decir, son personajes que están bien preparados, bien diseñados y que, porque tus novelas también tienen, es un thriller de alguna manera también psicológico. Están obsesionados, han pasado por dificultades. Es verdad que a veces ese tipo de personajes no son los que suelen aparecer en las tramas de la novela negra. Bueno, algunas veces sí, otras veces no, Sí, pero no depende del suele autor. ser. Bueno, a ver, esto tiene que ver un poco con lo que acabo de comentar. O sea, al final, ¿qué plus puedo tener yo como autor? Aparte de las referencias y haber mamado de los dos mundos, ¿no? De la literatura y del cine, y poder mezclar esos dos lenguajes. Pues que yo llevo más de 20 años trabajando como actor y al final el trabajo de actor es profundizar y bucear en personajes y para mí, sobre todo, lo más importante es intentar salir de los clichés. Y una cosa en la que yo me esfuerzo siempre es en no intentar juzgar a los personajes. Hay un cliché que por desgracia se cumple mucho, que es que los actores nunca quieren hacer de malos, ¿no? Cary Grant en su día con Hitchcock pues no podía porque él no quería ser el malo y había que reescribir guiones, ¿no? Y para mí ser el malo es lo más divertido del mundo, ¿no? Porque precisamente puedes jugar, porque no tiene nada que ver contigo. Algo te pasará si no puedes jugar a ser el malo. De eso va un poco Penitencia de mi segundo libro. Eso te iba a decir, Sí, a mí Penitencia me ha gustado, muchas gracias. no, es que es verdad. Bueno, gira Eh, un poco en torno a eso, ¿no? Y es verdad que aquí el protagonista, Joan Márquez, creo Sí, que es un actor que lleva 20 años haciendo una serie y bueno, pues su personaje es un criminal es un asesino en y serie. un asesino en serie y él llega un momento en que casi todo el mundo lo identifica con ese asesino y él no quiere eso, llega un momento que se cansa. Hay una crítica también a... Bueno, es que es la metáfora de la profesión. En mi profesión pasa una cosa, que todos los actores al final sueñas con el reconocimiento, ¿no? Y con hacer un personaje que la gente lo valore y que te diga lo bien que estás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando eso ocurre, si tú haces bien tu trabajo, que significa no ponerte caretas y máscaras, sino trabajar desde una verdad, luego es muy difícil que la gente diferencie el personaje de ti, a no ser que te vayan viendo en otros trabajos, ¿no? O sea, que te vemos como Tony Alcántara. Ya, pero yo no Mira, tengo eso nada que ver, no. pero yo no tengo ningún problema en darle mi risa o mis gestos a Tony Alcántara. Porque por mucho que yo me ría igual que yo, nunca voy a ser Tony Alcántara, porque hay un guión, hay unas situaciones y hay unas cosas que si están bien trabajadas, nunca será Pablo. Mi vida no tiene nada que ver. Pero cuando tú haces eso, la gente le cuesta mucho diferenciar. Entonces, normalmente ocurre que luego los actores, sobre todo cuando somos muy jóvenes, te pasas como la vida justificando que es un trabajo, que tú no eres así, ¿no? Y demás. Entonces, es un poco como que el personaje se come al actor o viceversa, porque al final las experiencias se entrelazan, ¿no? Y Penitencia es un poco cómo este actor decide romper con ese personaje en el que todo el mundo le vincula, porque tiene una serie de conflictos que luego se descubren, y cómo la vida es tan puta, perdón,
que cuanto más huyes de algo, más te lo pone delante, ¿no? Y entonces, cómo la realidad supera la ficción y cómo cuanto tú más intentas huir de un conflicto, de una violencia y de una manera de ser que tú intentas evitar, cómo la vida puede sacar lo peor de ti, ¿no? Y esto está basado en una experiencia que tuve yo con una vecina. ¿Qué te pasó con la vecina? Ya que me lo preguntáis. No, pues mira, es muy interesante. No es que yo quiera vender mi libro, pero a mí me pasó una cosa que yo creo que todos vamos a empatizar mucho con eso y lo vais a conocer. Yo me cambié de casa. Cuando tú te cambies de casa, siempre intentas empezar de cero con la mejor de las sonrisas y con la mejor expectativa, ¿no? Yo tenía una terraza, o sea, yo vivía en el centro de Madrid con una terraza que daba a un patio interior. Con lo cual, todas las casas de alrededor veían mi terraza. Era algo que yo sabía y a mí no me importaba. Pero la casa de al lado, la fachada, tenía 2 ventanas ilegales que daban a mi terraza. Total, yo no tenía ningún problema. Yo sabía lo que estaba comprando y intenté ir de buenas, normal. Total, que desde el principio la persona que vivía en esa casa me acosaba. O sea, me marcó, me dijo lo que podía hacer, lo que no podía hacer. Y entonces era un poco Rebeca de Hitchcock, era una sombra que constantemente estaba en la ventana y que yo intentaba leer y sabía, me mojaba, me regaba, denunció la terraza, denunció la comunidad, o sea, estaba pirada. Y yo me di cuenta de cómo, aunque tú pretendas ser majo, ir bien por la vida, si alguien te quiere machacar, sobre todo un vecino, eso sí lo sabéis, puede sacar lo peor de ti. O sea, cómo alguien puede inventarse quién tú eres, cómo puede sacar la violencia, cómo puede hacer que estalle la guerra, ¿no? Alguien te denuncia y tú te encuentras en tu casa diciendo, pues si me ha denunciado se va a cagar porque no. Y dices, lo ha provocado y lo ha conseguido, ¿no? Y para mí era muy importante y de eso va penitencia, esa es la esencia. Como cuando tú te planteas cambiar de vida, ser de una determinada manera, a veces la vida y las situaciones te dan la vuelta y te obligan a ser de una manera en la que tú no quieres ser. El mal, lo has dicho antes, es un tema que vas tocando en tus 3 novelas. Bueno, esa no es mía, pero no me importa. Es que yo digo, esta no la he encontrado. Hay otro autor que había publicado antes que yo, que se llama Pablo Rivero también, el cual respeto mucho y... Digo, no lo he encontrado, le voy a preguntar, lo he visto ahí en la mesa, lo he publica cogido. con Anagrama, que es una muy buena... Una buena editorial. Bueno. Yo con Penguin Libros, que también es una muy buena editorial. Suma también, con Penguin. Con Suma. Pues el primer libro que escribió Pablo Rivero fue este de No volveré a tener miedo, y fue en el 2017, fue tu ópera prima, sí. Sí, porque su carrera, su mundo había sido la interpretación, estudió audiovisual, también hizo un curso 2, leído de periodismo, que luego... Yo empecé periodismo y terminé comunicación audiovisual. Los 2 primeros años era lo mismo. Y él era un poco malote de pequeño, porque es que contaba historias de miedo a los amigos para aterrorizarlos. O sea que ya venía por ahí, ¿no? La cosa, te gustaba contar historia, pero ¿cuándo realmente empezaste? Esto lo publicaste en el 2017, pero ¿cuándo realmente empezaste a escribir? A escribir en papel, o sea, tener historias escritas, pues yo creo que a partir de los 10, cuando empecé la carrera, pues en los 18, ahí empecé a escribir cortos y relatos. Y ahí, a raíz de un sueño que yo tuve, que escribí el final, empezó a surgir No volver a tener miedo. Y me hace mucha gracia lo que comentas de las historias de miedo y eso, porque efectivamente yo he sido muy cabrón toda la vida, porque yo he pasado mucho miedo y entonces he sido muy bueno, entre que tengo vena de actor desde que era chaval, yo metía mucho miedo, porque yo era el primero que me cagaba de miedo. Entonces yo iba improvisando. Entonces, de veraneo, pues de repente estábamos en la azotea de la urbanización, todos los amigos, a oscuras, no sé qué. Entonces yo empezaba
a gritar o a ponerme muy nervioso y decía que es que estaba viendo a una persona ahí. Yo me inventaba que había tenido un hermano que había muerto cuando yo era pequeño y que me perseguía y que entonces... Es que me hace mucha gracia porque estuve con mis amigos de toda la vida, que nos vemos en veraneo todos los años, y estuve el otro día comiendo con ellos y lo comentábamos, con lo cual a ellos no les sorprende nada que yo escriba todo esto. Pero yo les decía que era muy celoso porque, claro, él no había podido tener la vida que yo había podido tener y que entonces perseguía a mis amigos. A la mañana siguiente vinieron los padres a hablar con mis padres, porque no habían dormido en toda la noche. Malote, malote, si quieras un poquito. ¿A qué tienes miedo actualmente tú, realmente? Pues fíjate, desde que escribo género y terror, tengo mucho, o sea, me cuesta mucho encontrar una peli que me dé miedo y un libro que me dé miedo, ya ni te cuento. Es como que me he hecho inmune cuando he sido muy miedoso. Otra cosa es que lo disfrute, que me gusta mucho verlo. Tengo miedos más tangibles, más reales, sobre todo a las enfermedades, muertes alrededor. Me voy haciendo mayor y por desgracia va teniendo más presencia en mi entorno de familiares y lo que me asusta es eso, perder a seres queridos o desaparecer yo, ¿no? Perderme cosas. Más que... Y luego, por supuesto, los crímenes reales. O sea, la gran mayoría están sacados de cosas que yo he leído, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las niñas que soñaban con ser vistas, todo lo que parece más gore, el canibalismo, las snuff movies, Eso me llamó muchísimo la etcétera, pues atención. todo eso está sacado de cosas que yo saqué de crímenes de los 90. O sea que Muchos de los me crímenes parece más famosos de los increíble. 90 tienen comunes denominadores muy, bueno, comunes, o sea, muy parecidos, ¿no? Y tiene que ver con eso. Yo le he creado como esa imagen como de una novela muy bien armada, pero eso es real. De hecho, el motivo por el que la novela se hace tan grande, toda la trama paralela de la familia y demás, que no quiero desvelar, es precisamente por separarme de todos esos casos reales. Porque me daba mucho miedo. Primero, por respeto a las familias y segundo, porque me daba mucho miedo. O sea, yo tenía miedo porque hay una parte que me creo totalmente. Y solo de pensar que alguna de esas personas pudiera saber luego que yo he escrito eso y que me había tal, o sea, yo me moría de miedo en mi casa. En las niñas que soñaban con ser vistas, también hay un detalle que a mí me gustó y fue la ambientación en Bilbao, luego la referencia que haces a la araña de Guggenheim, en fin, toda esa parte la verdad es que me gustó mucho y bueno, pues sin desvelar nada y sin hacer spoiler, la ambientación. Llegó un momento en que yo me sentí rodeada cuando él estaba en la casa. En Sí. fin, me gustó mucho. ¿Sabías que querías hacerlo ahí, en esa parte del País Vasco? Bueno, es que al final yo creo que lo que hace grande una novela es que te la imagines, es la ambientación, es el contexto, es que puedas oler cómo huelen los lugares, cómo la luz que hay, Entonces yo, como vengo del cine, eso me lo dice mucho, ¿no? Por eso siempre me preguntan, como, ¿te lo imaginas como película, no? Porque la gente me dice, es que lo visualizaba, ¿no? Y yo he pasado de novelas en las que lo que quería plasmar era la parte claustrofóbica, como en No volver a tener miedo, que al final son unos personajes que sufren el determinismo de nacer en una familia desestructurada, y que entonces era muy importante transmitir esa claustrofobia de casi no salir de la casa, ¿no? A todo lo contrario, creo que aquí un personaje más es Bilbao, porque reunía todo eso que a mí me gustaba, que es una tradición muy fuerte, con una etapa mucho más moderna en la que podía encajar esa agencia de publicidad y que plasmaba un poco lo que yo quería, el núcleo familiar con la era cibernética y Internet, o sea, y luego todos esos elementos, la araña de Mama, del Guggenheim, al final es que la araña le envuelve, ¿no?, al personaje. Y toda la historia de la autora, vamos, del artista que la, que la diseñó y demás, tenía mucho que ver, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que todos los elementos estuvieran hablando de lo mismo, ¿no? Y que sin saberlo el lector le causara ese morbo extraño y que luego pudiera atar cabos, ¿no?
de saber que es que desde el principio te estaba contando la historia, que en los mejores thrillers y en todas las películas, para mí, o sea, siempre están los elementos. O sea, lo que yo intento hacer con mis libros es que si un lector vuelve a cogerlo y lo abre por cualquier sitio, no diga, pero ¿qué me estaba contando? Si aquí me estaba diciendo que parecía no sé qué, me ha utilizado. Eso no puede pasar porque No, pasa mucho. Que claro. tú relees y dices, me ha tomado el pelo. Yo me he leído libros muy buenos en los que no sé qué, digo, pero vamos a ver, si me estaba diciendo esto, es un truco. Entonces, para mí lo importante es que si tú lo lees, te guste más. Que tú digas, ostras, si estaba aquí. Si cuando el señor aquí le dice no sé qué, ya le estaba diciendo, claro, es que aquí Ya, pero son tus esos libros detalles. tienen un problema. Sí. ¿Sabes cuál es? Tienen un problema, Tienen ¿eh? muchos. Pero ¿Cuáles? hay uno, y es que no puedes parar. Entonces vas Ah, muy deprisa y te pierdes muchas veces, es verdad, mm, porque quieres saber, quieres ya. saber, quieres saber. Tienes, has dado con el clic ese Bueno, de es que crear el expectación. comentario general con este libro en concreto era, me ha durado un día. Y eso es lo mejor que te pueden decir. Y yo me di cuenta cuando lo corrijo. Sí, pero Porque por mucho, o sea, cuando tú corriges lo lees y lo relees y lo mm, relees y lo relees. Y como no tenga dinamismo, y sobre todo que el libro empieza un poco más lento, va ujú. situando, pero luego hay un momento en el que no puedes parar. Y yo se me da cuenta cuando lo escribía, porque iba y decía, ay, bueno, me quedo hasta la una corrigiendo. Y llegaba y decía, bueno, voy a esperar un poco más, porque aquí es cuando se entera de no sé qué, y esto es muy guay. Y entonces, y entonces lo bueno es que la gente lo haya recibido y que lo viva igual, ¿no? Yo lo viví, yo personalmente, las lecturas tienen muchas miradas y cada uno Sí, nos gusta una cosa. Yo soy muy ansiosa, o sea, cuando me ponen eso es que necesito claro. saber. Y a veces cuando vas tan deprisa, pues te pierdes Sí, determinados detalles. detalles. Y luego me sorprendió mucho el final, te lo he dicho antes, o sea, porque pues en penitencia, aunque no fue tan, pero este final fue, dice una chica que se lo había leído y me dice, ¿tú crees que tendrá alguna segunda parte este libro? Porque a ver, tal, tal. Digo, yo Bueno, creo que es no. que realmente lo de los finales es muy relativo, porque para mí un final es responder a las cuestiones que tú planteas durante toda la novela. Entonces, para mí un final es, tú quieres saber qué pasa con esta chica, qué ha ocurrido, quién lo ha hecho, por qué, las razones y no sé qué. Y otra cosa es que yo al final abra otra pregunta. Pero realmente el final a la historia que yo contaba está. Otra cosa es que a mí me gustan los finales abiertos porque creo que la vida no termina en un determinado momento. A ti te sucede algo, pero tu vida sigue y normalmente eso que ha sucedido tiene unas consecuencias o te ha afectado de alguna manera. Ujú. Otra cosa es que, pues como en las películas, luego no, tú nunca sabes cómo continúa la vida o muy raras veces, ¿no? La verdad es que los tres libros, el primero también es bastante importante y me pregunto yo, 2017, primero, 2020, penitencia, las niñas que soñaban con ser vistas, 2021, en plena pandemia, ¿cómo lo haces? Para trabajar y escribir, ¿cómo lo haces? Pues es que al final es como no lo puedo evitar. Yo Ujú. tengo, si te enseño mis notas, tengo como 20.000, o sea, tú buscas y ves idea. Y entonces tengo como 500 ideas. Cada vez que veo algo, cada vez que no sé qué, cada vez que me pasa algo, mi cabeza va como... Entonces yo, pues al final, a mí me falta tiempo. O sea, hay una cosa que a veces yo ya tengo el 70%, 75%, tengo la primera versión de la siguiente novela ya. Ahora ya es trabajar y mejorarla. Pero, y podría esperar, pero si espero, tengo una sensación como de que ya me quiero poner como con la siguiente. Es una necesidad como de contar mis historias. Entonces, por suerte, al final esto es un oficio. Entonces, si tú das con las armas buenas o tu manera de cómo tú funcionas y te entiendes bien y elaboras como una dinámica de trabajo en la que no se trata de estar esclavizado, pero sí de optimizar mucho el tiempo para que el tiempo que dediques a sacar un fruto es una paliza, porque es una paliza, Ujú. y muchas veces dejas de... Yo, por ejemplo, el verano no he tenido ocio. O sea, he estado de veraneo, he estado con mi familia, he disfrutado, pero no me he ido al cine, no me he ido a cenar 20 días, no me he echado siestas, no he estado 2 horas bañándome.
o sea, no he estado... para mí es parte del verano y es un placer. Pero, por ejemplo, mi madre me decía, hijo, pero no puedes disfrutar, o sea, pero para mí es disfrute. Entonces, es que para mí es un privilegio, o sea, tener la oportunidad es... Pues es un privilegio doble, porque trabajas en la interpretación, que es lo que Sí. querías, porque tenías claro, ¿no?, desde el principio que querías trabajar en eso, y el gusanillo de escribir fue a posteriori, y bueno, quizás al final te conviertas en, bueno, ya lo eres, un escritor, pero que vivas de la escritura. ¿No te lo has planteado dejar el otro trabajo? Bueno, vivir de la Es escritura, muy difícil. pocos pueden vivir de la escritura. Para mí, además, es como cuando empecé que me preguntaban qué prefieres, el teatro, la tele o el cine, ¿no? Y yo digo, ¿por qué elegir? O sea, al final yo creo que todos son experiencias que suman y que probablemente tenga esta facilidad también para escribir rápido porque estoy activo y estoy teniendo experiencias todo el rato y me encuentro bien y entonces tengo una actitud, probablemente si no trabajara, pues estaría más aburrido, no tendría tanta confianza, estaría más inseguro. O sea, creo que al final una cosa tiene que ver con otra y al final es que todo se trata de lo mismo, que es contar historias y tener la capacidad y tener la suerte de que te den el lugar, ¿no? Donde, entonces, para mí es que una cosa va con la otra. O sea, yo puedo ser actor y a la vez leer 20 periódicos, ir sacando historias que me tal, y ir viendo ficción. O sea, al final he encontrado una manera de ir en paralelo, ¿no? Y cuando publicaste la primera vez, el hecho de ser un actor que es conocido, ¿te ha ayudado o te ha perjudicado? Porque claro, Eso yo objetivamente no puedo dar la respuesta y no sé, sé a nivel de editorial. O sea, sé que a nivel de editorial el hecho de que tú seas un personaje público llama la atención. A nivel literario hay muchísimos prejuicios y muchas veces va en contra porque hay muchísima gente. O sea, tú puedes llamar la atención para la gente que ve tu proyecto, pero para el resto puede tener muchos prejuicios y no puede interesarle. Y en mi caso concreto, yo creo que no favorece, o sea, que favorece el cariño, el afecto o la curiosidad, pero es que mis libros son lo opuesto a lo que yo hago en televisión. Entonces, si la gente busca lo que yo doy en televisión, no se va a encontrar un libro... Hombre, no volver a tener miedo es costumbrista, pero para mal, es tétrico, o sea, es muy heavy. Entonces, no se van a encontrar costumbrismo, no se van a encontrar los 70, no es una historia familiar amable hombre, los personajes luchan contra sus problemas, pero no es Cuéntame, ni mucho menos. Entonces, eso va a la contra, porque tu público no se va a encontrar lo que espera encontrarse. Y en cambio, el público potencial que yo podría tener es el público que nunca vería Cuéntame, o muy rara vez. Con lo cual, yo lo vivo un poco como por un lado muy bien, porque tengo la suerte de que cuando yo publico, el hecho de que sea tan distinto llama la atención y me dan voz para hacer una promoción maja que muchos autores probablemente no tengan, pero sí sé que tengo que luchar contra 50.000 prejuicios y que hay un público que disfrutaría muchísimo, que todavía no le ha dado la oportunidad, más de terror, más adolescente, más thriller, más oscuro, más tétrico, y que sin embargo, por ejemplo, estuve haciendo Nave del Misterio, porque Iker Jiménez, cuando leyó el pues claro, es público potencial, ¿no? Y a lo mejor, y a raíz de ahí ha habido mucha gente que lo ha descubierto. Gente que simplemente si ve tu foto y dice el de Cuéntame no me va, me cuentes esto. no me va a dar la historia que yo pretendo, ¿no? Y probablemente es todo lo contrario. Pues Entonces no lo sé, no sé hacer la velanza. Yo en cualquier caso son mis aquí circunstancias. te hemos traído para que te conozcan, Vale, no gracias. solamente Tony Alcántara, sino que vean lo que hay detrás, que te vean a ti como escritor, que es de lo que se trata. Tiene su propio sello, cuidado. Es que has empezado también con tu propio sello a la hora de escribir, quiero decir que... Pero menos mal. Claro, es que, por ejemplo, mi editor siempre me lo dice, es genial porque tú has encontrado tu manera, tu forma, y entonces la gente que te lee no le defraudas, porque sabe lo que se va a encontrar y lo disfruta.
eso también es malo porque no puedes gustar a todo el mundo. Y yo soy consciente. Al que le gustas, le encantas, pero al que no le gusta ese rollo, no le gusta nada. Pero en cualquier caso, tú imagínate que yo hubiera hecho... Por eso antes, cuando hemos entrado, que te estaban dando consejos, yo te he dicho, sé tú misma. Porque es la única manera de que vayas a estar a gusto y que te vaya a salir bien. Porque si no, serás como una imitación de algo en la que cuando luego tengas que hacer otra vez, igual ni te sale, ¿no? Y en cambio, si tú disfrutas y te sale y eres tú, pues ya tienes como todo el camino hecho. Otra cosa es que te arriesgas a que no funcione, pero merece la pena. Yo cuando leí tus novelas también me preguntaba, no sé si los demás lectores se lo habrán preguntado, ¿cuáles son los referentes? Sé que Hitchcock está presente, pero ¿cuáles son tus referentes literarios? ¿Qué lee Pablo Rivero? Anda, dinos así un poquito. Bueno, a ver, ¿O lee de todo? yo leo de todo. Además de los guiones. Sí, de guiones leo muchos, por suerte. Eh, Cada vez me intento oxigenar más. Intento leer historias que salgan un poco de lo oscuro. Porque también me gusta que las novelas no solo, precisamente por salir de lo estereotipado, como esa parte yo la tengo muy clara, pues por ejemplo ahora he terminado hace nada Un amor de Sara Mesa y me gustó mucho, también tiene una parte oscura, tiene una parte... Yo, fíjate, me lo leí este verano, precisamente, y me gustó, pero me esperaba otra cosa. Claro, Tiene esa parte que a ti te gusta, porque ¿no? no es efectista, ese es el problema, que se nos pide que todo esté muy explicado y que todo sea muy efectista. Y esta tiene una cosa rara, es verdad que no explica nada y que no sabes muy bien por qué está ahí el personaje. Se va a un pueblo. Sí, pero luego tiene una cosa extraña y tiene una cosa que para mí es importante, que es, tiene algo magnético, a mí me interesa. O sea, yo lo leo y digo, yo quiero saber qué pasa con esta tía. Y tiene algo oscuro con ese tipo. Sí, ¿a ti cómo te va eso? Claro, a mí me encanta. Oscuro. Entonces, por ejemplo, me interesó La buena suerte es la de Rosa Montero. Sí. La de La buena suerte también la he leído este verano. Y luego, pues mucho, pues Pierre Lemaitre. A ver, yo es que francés, perdonadme, lo he dicho muy mal. Emmanuel Carrère, Capote. No sé, yo esos son como mis principales así referentes de novela negra. Y luego leo a muchos compañeros Claro. españoles y muchos de mi firma, de Suma. Leo mucho también Anagrama. Bueno, es que me iba a meter ahí en un tema. Ahí dínoslo. Que iba a decir, no, que a veces pasa que como es anagrama los compras porque piensas que van a ser muy buenos y a veces... Es que también tienen ese sello de te- anagrama, como sí, que y a son veces te muy... encuentras cosas que dices, pues un poco lo que te ha pasado a ti. Sí. Que dices, pues tampoco... Yo digo, bueno, será que no, pero Sí. a ver que está bien, me lo leí entero, tenía su cosa, a ver Sí. qué pasa con esta Sí. mujer y tal, y hubo momentos que lo pasé muy bien, pero que creó en mí unas expectativas, que es lo que suele ocurrir Sí. cuando te dicen, es no sé qué. Y bueno, pues, pero es cierto que quizás el personaje tiene ahí un doble... Tiene una personalidad no es fácil, es decir, llegar a comprenderla. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje, Yo tampoco. protagonista. Pero me ha gustado que me hayas dicho lo de Sara Mesa y demás. ¿Te has leído Feria? Habla de La Mancha, ¿Feria? No. ¿De quién es Feria? de Ana y de Simón. Hay gente de aquí de Campo Ah, de pues no, Quintana. no. Pues te la recomiendo. Ah, vale. Te la recomiendo. Tengo libros que digo, y además luego hay una cosa que supongo que os pasará, que tienes 30 libros, Ajá. todos ahí, y luego el último que te compras es el primero que empiezas, y dices, ¿por qué? Seguro que también estarás con la literatura infantil. Sí. Tienes un hijo. Me imagino que también le contarás cuentos, ¿no? Le cuento y luego me los invento. Ah, eso es mucho mejor. Sí, lo que ¿Pero pasa no es serán que, de terror? a ver, a veces me los invento. No, al contrario, o sea, lo que intento es humanizar lo que le da miedo. De hecho, tengo uno, pero es que me gusta a mí para hacerlo, para escribirlo, entonces eso Sí. no lo voy a contar. Anda. Pero, porque hay una historia que, claro, le daba mucho miedo y entonces yo me inventé, le di la vuelta y le dije, no, es que cuando viene a la habitación es que es tú. Pero sí, para mí ha sido una pieza clave y además yo creo que es el mejor ejemplo de que la lectura muchas veces está infravalorada. O sea, yo a mi hijo desde los 2 meses, yo creo,
desde bebé, con los cuentos, le contaba, no sé qué, tal, y tengo vídeos así. Y entonces, desde pequeño, ha sido el mejor comodín. Porque al final se acostumbra a oír tu voz, a que tú le expliques, y entonces interactúas de una manera activa. Y eso significa, ¿tienes 4 horas de coche? No pasa nada, porque le puedo contar una historia. O le puedo, claro, es mucho más cansado que darle el móvil, pero el niño ya está teniendo atención. Y todos esos muñecos y todas esas cosas que descubre, igual que los dibujos animados, luego también ven dibujos animados, pero no sé, yo tengo cuentos que los ha visto desde pequeño y son personajes comodín para cuando no come, para cuando tiene una rabieta, para cuando... Entonces, para mí es que no es que... O sea, aparte de que yo lo disfruto y que a mí me encantaría crear ese hábito, es que realmente es un comodín. Pues Y la verdad luego que hay sí. libros que es que tienen o sea, una capacidad educativa. Hay unos libros, bueno, no sé si es promoción, pero no sé ni qué editoriales, los de las letras, las historias de las letras, las historias locas que son así. Y claro, mi hijo con 1 año y algo se sabía todas las letras. Porque cada Qué bien. noche cogíamos, venga, Cogías un pues 4 cuento. letras, venga, no sé qué, la A aventurera, la B, y es una manera de, bueno, sobre todo de que tengan curiosidad. Ujú. ¿Te has planteado alguna vez también entrar en el mundo de los guiones? Hacer un guión de una obra de teatro, de cine, porque claro, también está muy cerca, es un mundo que se va dando la mano. Sí, o sea, tengo un guión escrito, bueno, tengo varios cortos y tengo un guión escrito desde hace un montón. Pero lo que pasa es que yo luego no, yo luego no lo muevo. O sea, para mí la literatura es maravillosa porque yo lo hago todo solo en mi casa, luego comparto con un editor, pero yo no tengo que dar muchas explicaciones ni ver a mucha gente. Yo creo y luego mantengo esa relación especial, o que yo pretendo que sea especial, con los lectores a través de las redes sociales, porque me van contando, les cuento en las ferias, en las librerías. Pero tener que pasar por mucha gente, eso yo ya lo vivo como actor. Los procesos de ficción implican muchísima gente. ¿Y eres tímido? Sí, ¿No? sí, siempre he sido tímido, lo que pasa es que yo ya con 41 años pues voy perdiendo la... O sea, quiero decir que al final, pues digo, no, sí soy... O sea, no es que sea tímido, sino que a veces, no sé, o sea, a mí lo que me cuesta es dar los pasos, encontrar las maneras. No soy Ujú. tímido, sino que soy poco listillo. Ah, O sea, estoy acostumbrado a ir poco a poco y que si las cosas vienen, yo voy trabajando, pero no voy y llamo, oye, dame el teléfono de tal productor, le voy a llamar, oye, ¿por qué no tú? O sea, yo he sido muy tonto, he desperdiciado 1000 ocasiones y veo cosas que están mucho peor de lo que yo hago, que llegan a otros sitios porque se mueven bien. Entonces yo esa energía no la tengo, por suerte siempre tengo mucho trabajo y me centro en lo que a mí me gusta, que es crear. Sé que en algún momento llegará eso, en el que yo me centraré, intentaré mover para escribir los guiones o las adaptaciones, por ejemplo, pero de momento disfruto mucho de de escribiendo en escribir. casa. Se te ve muy feliz cuando estuve en la Feria del Libro, Ah. una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y, Se te y ve eso que fue el día que llegué tarde? un sábado, no recuerdo ya cuándo fue, tarde no mañana, a mediodía, con un calor. Pero ese fue el día. Bueno, no es que llegara tarde porque sí, es que porque habían cerrado todo Madrid, Ah, sí. porque había una carrera, no habían avisado, y entonces yo iba totalmente en paralelo a la Feria del Libro, pero no podía cruzar en ningún momento. No os voy a decir hasta dónde llegué, pero hubo un momento en el que el coche me dijo, te voy a tener que dejar aquí, porque o sea, ya me voy a la otra punta de Madrid. Cuando yo me bajé y vi la localización, estaba 25 minutos andando. Un día además que ya hacía frío, era septiembre, había estado lloviendo y ese día hacía un calor horroroso y yo iba abrigadísimo y tuve que ir corriendo, sudando la gota gorda y había muchísima gente además ese día. Mucha Yo creo que gente, sí. fue el día que más gente había. Pero yo te vi, o sea, muy feliz, o sea, Hombre, muy feliz y es que eso es muy importante, se agradece mucho cuando el autor tiene ese contacto con el lector, se agradece mucho no fue el día no, que te vi a no, ti, no.
Ah, bueno. O sea, es Yo que, te vi muy feliz. es que fui 3 No sé días si a firmar. No, porque estoy visualizando perfectamente dónde era la caseta y el día que pasó eso, la caseta era la de Atocha, era la del Corte Inglés. Y el día que viniste tú, creo que era la de la Casa del Libro. No recuerdo Sí. ya. Pues sé que tuvimos que hacer cola, te daban un número y bueno, pues dejé a mi pareja que iba conmigo, tú en esta Sí, sí, me fila, acuerdo vete allá, perfectamente. acá. Pero sí recuerdo a ver, Pablo, recuerdo esa expresión de felicidad, o sea, de cómo tratabas a la Jo, pero es que gente. ¿sabes qué pasa? Que al final es que la gente viene, ha leído tu libro. O sea, hay mucha gente que viene por la serie en un principio, pero conforme vas haciendo firmas, te das cuenta de que muchísima gente viene porque los ha leído y porque viene que ha leído otro y te viene a contar otra experiencia. O sea, al final la gente te elige. En televisión te elige y es tal, pero es gratis. O sea, que alguien compre tu libro. Cuando tú vas a una librería hay tantísimos autores, porque a mí me pasa. Entonces, que alguien te elija a ti, eso es un privilegio. Yo la primera feria del libro que fui a firmar un día y todo el tiempo el discurso siempre era, es que no queremos que te lleves un chasco, que esto es muy duro, que es que la gente no va a las firmas, por mucho que tú salgas en la tele, por mucho que tal. Entonces, que de repente ir 3 días a casetas muy importantes, eh, firmando con Sergio del Molino, con autores a los que yo admiro, para mí es un sueño. Y entonces que venga la gente con ilusión, habiendo leído los libros o queriendo regalarlo porque lo ha leído, viendo que en la cola se van recomendando, pues no has leído Penitencia, Penitencia te va a encantar, etcétera. O sea, es que eso es impagable. La verdad es que se agradece un montón. Vamos a ir terminando porque además eh, eh, tenemos que dar paso a nuestros clubes de lectura conectados. Eh, Hoy has vivido un día pleno aquí en Almoradiel, en la Puebla de Almoradiel. Me gustaría que me dijeras qué te vas a llevar, qué recuerdo te vas a llevar. Pues todo esto. En primer lugar, os habéis reído, ¿no? En primer lugar, la experiencia con los chavales. Para mí eso es impagable, por lo que he dicho al principio, porque al final eh, yo lo intento aplicar con las redes sociales, ¿no? Es como, si somos influencer, palabra que odio, que sea para bien, ¿no? O por lo menos para en lo que yo creo. Entonces, si yo en las redes sociales sí te puedo hablar de mi trabajo, pero además te puedo hablar de una película, que a mí no me pagan los cines por poner las entradas de palomitas, ni me pagan las editoriales por poner un libro que leo. Si puedo hacer que esa persona considere que es guay, con 15 años, leer un libro y no gastárselo en unas gafas de 300 euros o hacer el ganso por ahí, bueno, no sé, pues yo me quedo satisfecho. Entonces, esta mañana poder tener ese mínimo de responsabilidad y de contacto, para mí es genial y ver que te atendían, que lo habían leído, que, no sé, eso es un súper premio. Nosotros te agradecemos mucho. Vamos a ir terminando, pero ¿por qué piensas que debemos, yo ya me lo he leído, deberíamos leernos las niñas que soñaban con ser vistas? Recomiéndamelo, como si no me lo hubiera leído. Bueno, pues las niñas que soñaban con ser vistas, yo creo que te gustará, si te gusta la novela negra, si te gusta quedarte atrapado por la historia, con personajes enigmáticos que no sabes qué relación tienen hasta el final y con, si quieres estar un poco más al día de los peligros que tiene la sobreexposición en redes sociales, sobre todo para los menores, ¿no? Entonces yo creo que si te gusta el género y si te preocupan esos temas, creo que va a captar tu atención hasta el final y que te va a sorprender, como has dicho. Sí, la verdad que te va a sorprender. Pues vamos a seguir ahora con las preguntas de nuestros clubes de lectura conectados. Espero que hayan mandado ya las preguntas. Eh, ¿Podemos empezar? Venga. Buenas tardes. Mi nombre es María Isabel y hoy, desde la Biblioteca Pública Municipal de Ocaña, están reunidos los clubes de lectura Isabel la Católica, Pasando Página, Tejuelo y Negro sobre Blanco, para participar online en el Festival Literario de Almoradiel.
Queremos agradecer a los organizadores y a nuestra compañera Pilar por hacernos partícipes de dicho evento. Queremos puntualizar que los libros de Pablo Rivero nos han atrapado desde la primera página y queremos formularle la siguiente pregunta. Hola Pablo, en general tus novelas, el género en el que las enmarcas son de intriga, pero según vas profundizando en el libro, te das cuenta que tienen un trasfondo psicológico. ¿Qué te lleva a escribir novelas de este género? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo desde Ocaña. Bueno, Muchas muchísimas gracias. No sé si me están viendo ahora. Sí. Qué honor los Usted clubs de lectura, cosa que me encanta, porque muchas veces en las redes sociales luego me comentan, ¿no? Me parece un hábito maravilloso compartir el placer de la lectura con otros lectores. Mira, en No volver a tener miedo me pasó una cosa que para mí fue como una confirmación de que iba por buen camino. Que hubo varios psicólogos que supieron quién era el que cometía el crimen antes y me dijeron que era porque estaba tan bien trazado la enfermedad mental, o sea, los síntomas, que sabían perfectamente quién era, ¿no? Y de eso se trata la novela psicológica, ¿no? De trazar bien los personajes, de que no tengan trampas, de tú saber, de entender bien sus comportamientos, ¿no? Lo bueno y lo malo, dotarles de lo que tenemos todos en la vida, que son matices. Y yo creo que ese es el motor cuando escribo novela negra, es saber, es un poco lo que he dicho antes, pero es saber qué ocurre en la mentalidad de un hombre para que acabe haciendo algo tan terrible, ¿no? Como dije en el caso de la vecina, en el caso del parricidio o en el caso de las niñas, que tiene que ver más con la perversión moral, ¿no? Pero al final se trata de profundizar en el comportamiento del hombre y luego poder lanzar mi mensaje, ¿no? El que yo quiera contar. ¿Tenemos otra pregunta? Hola Pablo, buenas tardes. Pues mira, somos aquí un grupo de lectoras que estamos siguiendo tu encuentro de forma virtual desde la Biblioteca de Mota del Cuervo. Pertenecemos a un club de lectura y bueno, pues nos parece muy interesante las preguntas que te están haciendo los chicos y las chicas de este instituto. A ver, nosotros tenemos dos preguntas. Una primera sería, ¿qué parte del actor está en tu faceta de escritor? Y una segunda pregunta es que si tú tus novelas las ves que se puedan convertir en un guión y llevarlo al cine, a serie. Y bueno, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Claro, han visto el de esta mañana. No me tenéis que dejar que me enrolle tanto porque luego ya respondo ya todo. Bueno, realmente la parte de actor está en lo que he dicho antes, sobre todo en la necesidad de profundizar en los personajes, de sorprenderme, de no juzgar y de hacer ese viaje profundo que hace el personaje o los personajes en las historias, porque si yo lo vivo tan intensamente, probablemente lo sepa transmitir al lector, ¿no? Y entonces si ese personaje se sorprende y tiene todos esos conflictos que yo voy viviendo en paralelo, el lector lo tendrá. A mí me pasa una cosa con los 3 libros, ¿no? Que normalmente de lo primero que se me ocurre suelen ser los finales, porque es lo que más miedo me da, el impacto, y sobre todo porque es, digamos, porque tengo muy claro el recorrido que quiero que haga en la historia, ¿no? Precisamente porque tengo claro la esencia de lo que yo quiero contar. Entonces, cuando llego a ese momento como escritor en el que pues, sucede el parricidio, el asesinato, o cuando cuento lo que sucede a esta niña, por muy planeado que lo tenga, yo estoy ahí como el personaje, recorre el pasillo, se encuentra una huella, tal, y la mayoría de las veces yo estoy taquicárdico, a veces tengo que parar, a veces tengo miedo, termino y es como si lo hubiera visualizado, ¿no? Es como si
si lo hubiera presenciado, es muy difícil de transmitirlo. Pero cuando llevas mucho tiempo con esa historia y ya quieres, por mucho que yo ya sepa el final, tú ya quieres a esos personajes. Y de repente, por mucho que tú te guste la novela negra y estés un poco anestesiado, de repente recrear lo que yo recreo, eso es duro. Y yo creo que de eso se trata, de que lo vivo muy intensamente, ¿no? Como cuando actúo. Y sí, creo que podría haber, de hecho ya hay gente ahí trabajando para que haya adaptaciones audiovisuales. Sí, yo al final lo visualizo todo porque es mi manera de... Tengo esa deformación profesional. No sé si tenemos preguntas. María José, tienes que subir y nos vas contando si... Sí, porque están llegando bastantes cuestiones por aquí, Pablo, a través de las redes sociales, ¿vale? Ahora después ya preguntáis vosotros, los del público. Venga, bueno, me quedo aquí de pie mismo, cojo una silla. Mira, Pablo, Mari Carmen nos escribe y nos dice: ¿te ha influido la interpretación a la hora de escribir o viceversa? Y si interpretarías algún personaje principal de tus novelas. Bueno, la primera ya no la vuelvo a repetir, más que nada por no aburriros a todos. La segunda, me lo han preguntado esta mañana y, bueno, sobre todo cuando escribí No volver a tener miedo, hay un personaje que es Nico, el vecino, que yo tenía más o menos, podía dar la edad y que si se hubiera hecho la versión audiovisual, sí me hubiera gustado hacerlo. Penitencia, muchísima gente me decía que lo había disfrutado porque me visualizaba todo el rato, ¿no? Pero yo, sin embargo, se está tratando de hacer la versión audiovisual y hay un actor súper mega conocido que leyó la novela y que se ha comprometido y yo estoy encantado, vamos. O sea, normalmente me gustaría más dirigirlas o estar en el equipo de guión que participar. Ahora, si de repente lo va a hacer Menganito y me dicen, oye, ¿por qué no lo haces tú? Por supuesto que lo haría, ¿no? Pero que no sé por qué, estoy ya como muy satisfecho con el Ya curro. tienes bastante. Sí. No, pero vamos, que luego, joder, te toca un personaje como Pablo y Sí. vamos, fliparía. Me dice Jesús, ¿cómo te has sentido en este pueblo? ¿Se has sentido la cercanía de la gente joven? Y a la vez, ¿qué mensaje lanzarías a la gente que está pensando en escribir, que te ve como un referente pero no se atreve a dar el paso? Bueno, lo he dicho esta mañana, o sea, estoy teniendo un día maravilloso. Al final, yo qué sé, es que hacéis muchísimo por la lectura, por inculcar el amor a la lectura. O sea, los chavales de esta mañana no es que solo sea con la pasión y con el amor con lo que hacéis, es que simplemente habláis de libros. Es que los chavales no tienen referentes de libros, es que no hay programas de libros. Cuando yo era joven, cuando yo era chaval, en los programas llevaban a escritores y a músicos ¿no? Y entonces veías otros perfiles, otros modelos. Eso ya no se hace. Entonces simplemente que haya hueco y que se hable y que se dé lugar y que se comparta y que haya pasión, es que eso es maravilloso. Entonces, por eso me molesta un poco cuando habláis del pueblito, un poco como... Con complejos. Sí, y No, dices, no. si sabéis más Yo que no lo mucha tengo, desde gente, luego, no. si a veces se trata de tener esencia y tener personalidad, si de qué vale tener una gran ciudad, me iba a meter ahí, no, nada. Si luego es capitalismo puro en el que se pierde la entidad. No, pero y entonces no- al final son todo marcas No. de fuera y dices, ¿y qué más te da ir a esta ciudad o a esta otra si al final es lo mismo? Otra cosa es tener recursos y que os ayuden y que se pueda desarrollar. Eso Y es innegable. también, bueno, tú eres una persona muy generosa, has venido a pesar de las circunstancias, entre comillas, que ha sido un poco complicado, has hecho un gran esfuerzo, pero no todo el mundo a lo mejor está dispuesto, ¿sabes? Pues para ellos. Eso digo yo. Claro, Ellos se lo pero si pierden. es que mira, hay una cosa que está clara. Al final el mejor premio es tener comunicación con los lectores, porque entonces sabrás, a mí me gusta que me digan las verdades, lo que ha gustado, lo que no, y sabrás corregir y estarás en contacto. O sea, si tú quieres ser actor o quieres escribir sobre la gente, tienes que tener contacto con la gente. Porque si no, se nota. Y tú lees historias en las que dices, este autor no habla con la gente, no se entera, hace estereotipos. Hace el estereotipo de la cajera del supermercado, del no sé qué, pero le importa un cojón, entre comillas. Entonces tú tienes que, o sea, es que si no,
¿Cómo vas a hablar de la gente si no estás con Tienes ella. contacto si no directo. tienes contacto? Bueno, pues ha llegado el momento ya de que pregunten todos ustedes, damos luces y a ver quién rompe el hielo. Venga, que le bajo el micrófono. No os veo desde aquí. No se ve, ¿no? Venga, nadie va a preguntar nada. Sí, Oye, esto allí. es luz, Ah, mira, allí. esto es Venga. luz de thriller total. Voy ¿eh? corriendo. ¿Eh? Aquí Francisco. va a haber un asesinato seguro. Francisco rompe el hielo, venga. Hola, buenas tardes. Me llamo Francisco y quería saber. Me vas a perdonar, Francisco, pero es que precisamente eres el único que está en penumbra. Acércate un poco. Vete conmigo. Esto sí que es misterio. Aquí ya nos ven, ¿no? Será porque soy un poco tímido como tú. Yo me gustaría saber qué hay en tus historias, en tus libros, de ese Pablo Gamberrete que eras cuando eras niño y contabas historias de miedo. Pues precisamente ese afán y esa búsqueda, que es lo que busco yo, que al final es que me sorprendan y que me saquen un poco de lo establecido. Y entonces es eso que tú comentabas antes, que el lector diga, ostras, esto no me lo esperaba, uy, esto. Tú, por ejemplo, lees Penitencia y piensas que es de este actor y no sé qué, y de repente dices, hostia, esto no me lo esperaba yo, ¿no? Entonces, ir sacándote todo el rato de la zona de confort y de lo que tú esperas para darte lo contrario, sorprenderte y, si puedo darte miedo, impactarte mejor. Entonces, es esa parte gamberra que yo cuando escribo muchas veces me río y hasta yo me sorprendo, porque cuando ya entro en la rueda, a mí, yo mismo digo, ¿y si aquí hago no sé qué? ¿No? Entonces, es esa parte como de diversión. Sí. Muchas gracias. A ti, encantado. Venga, ¿alguien más se anima antes de que Pablo se ponga a firmar? ¿Nadie más? Juegas con nosotros, ¿eh? ¿Nadie? Juegas un poquito con nosotros. Bueno, pero se trata de eso, ¿no? Sí. Pero al final te das cuenta de que no he jugado, ¿no? O sea, el problema sería si jugara, pero luego te he engañado. No. O sea, para mí lo importante es no engañar. Sí, pero Es crear expectativas y ambigüedades. Y normalmente yo en los libros hago una cosa, como yo soy muy terrenal y a mí lo que me da miedo no son los espíritus, sino lo que me da miedo es que a mi vecino, a alguien se le gire y cometa un crimen. O sea, cosas de las que tú puedes ver en las noticias. Entonces siempre me gusta a que parezca que es algo mucho más complicado, mucho más exotérico o algo así, y que luego la explicación sea algo que tú digas, ostras, si es que esto puede pasar, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Pues parece... Aquí, ¿Quién? aquí, esta chica. Ah. Chica en la Venga, chica en ponte la de penumbra. pie, que te vea Pablo. Ah, que está con muletas. Ay, pobre. No puede. Bueno, a ver, yo me llamo Elena. A ver, no es una pregunta como tal, pero sí quería decir que lo que me ha llamado la atención es que en el título, que es Las chicas soñaban con ser vistas, o sea, yo pensaba que era más como... Las típico- niñas. O sea, perdón, las niñas. Yo pensaba que era más como la familia que quiere que haya justicia, que se les vea. Pero claro, luego ya lo leí y vi como, o sea, el mismo título, o sea, lo que es al final del libro, y me di cuenta de que era más, o sea, lo que querías destacar o sea, de que como que los adolescentes queremos que se nos vea en las redes sociales, y eso, pues no sé, que me llamó, y luego pues, claro, me gustó que era así diferente. Bueno, es que al final todo trata de lo mismo. Al final, si la gente de tu entorno, o sea, todos buscamos ser vistos, que nos vean para bien. O sea, en el sentido de, a veces en tu entorno la gente no sabe que existes, no te presta atención o no tienes cariño o no tienes... Y eso se puede extrapolar a dimensiones más amplias, que es lo que intento crear, o sea, recrear en el libro, que tiene que ver con el éxito, ¿no? Que es que ahora mismo, si no tienes seguidores para un determinado público, te inculcan que no existes, ¿no? Si no pero y es que en mi profesión es así. Si no tienes más de no sé cuántos seguidores, no te van a hacer un casting. Y en cambio, si tienes 2 millones, pero no has trabajado en tu vida y no sabes hablar, pues vas a ser el protagonista. Por ejemplo, entonces, se trata de ser visto porque al final se traduce en éxito. Y también afectivamente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Allí? Aquí. Venga. Mira, son chicas... bueno, sí. Bueno, has mirado la tuya.
Buenas. Bueno, voy a hacerte la pregunta porque nosotros que somos jóvenes, pues el miedo de saber de las redes sociales, pues qué consejo nos das para defendernos, porque algunas veces hay miedo y aquí a algunas compañeras también le pican la curiosidad, entonces. No sé qué. No me he enterado, perdón. No, yo tampoco. Es que con la mascarilla... Sí, que cuando, como han hablado de las redes sociales en el en el libro, de lo de las niñas ser vistas, pues, ¿qué consejo nos das para que no tengamos el miedo ese de qué hacer? ¿Qué consejo le das? Sí, Para no tener problemas. No es un consejo, o sea, realmente es una llamada de atención, por eso me gustaba que se hubiera elegido para que lo leyeran los chavales. O sea, para mí algo que era muy importante es retratar cómo tú con 14 años no te imaginas, por mucho que te digan, la maldad que hay en el ser humano. Y nunca te puedes imaginar, cuando eres una niña de 14 años, tú puedes poner fotos en las redes sociales para gustarle al chico de tu clase o para gustarle al chico mayor que amigo de tu hermano o no sé qué, pero lo que no sabes es que a lo mejor a quien le gustas es a un señor o a un chico joven, porque los pederastas no son señores, a veces son chicos de 20 años que tienen otras intenciones. Entonces, una cuestión que planteo es que tú nunca sabes quién ve tus redes sociales y que, por desgracia, la gente que interactúa contigo, en el libro hay un gancho, hay una persona que les promete una serie de cosas y que luego son otras. Entonces, eso existe. Simplemente es tener atención y que los padres sepan que existe y que la gente puede mensajear a tus hijos y que le puede mandar mensajes diciéndole que es alguien de su edad y que no es de su edad. O sea, ahora mismo esto no lo retrato tanto, no es el tema de la pederastia, no está tan tratado, pero bueno, al final es lo mismo, es que nunca sabes quién te mensajea, pero una de las grandes, vamos, de lo que suele ocurrir a nivel de pederastia es que alguien se hace pasar por un menor que se pone en contacto con tu hijo, que al final ligan, entre comillas, en un determinado momento puede pedirle algún tipo de foto más comprometida y una vez que le manda esa foto más comprometida, les chantajean, porque entonces ya va, bueno, pues si no quedas conmigo o si no me mandas más, se van a enterar todo tu círculo de amigos, se van a enterar tus padres, se van a enterar con 14 años o con 15 años o con 16 o con 10 o con los que sean. Eso es el fin del mundo. Entonces yo creo que el consejo es hablar con los hijos y decirles que si pasara algo así es normalizarlo, no crucificar, y decir que si pasa algo así que te lo digan a ti, porque si no, estás perdido. Pues muchísimas gracias, Pablo. Vamos, no sé, esto es muy personal, pero quiero decir que muchas veces se hacen cosas por no disgustar a los padres, claro, y que la gente mayor y la gente que hace eso se aprovecha de eso. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu respuesta, gracias a todos. Pilar, tenemos que ir despidiendo porque comienza la siguiente charla. Pues va a empezar la siguiente charla, os comentamos que va a haber firma de libros en la biblioteca y bueno, los que no vayáis a comprar libros o esas cosas, por favor, la salida por aquí, porque no os juntéis con las personas que vienen a la otra charla. Encantada de... Uy, que le he tocado, perdón. Encantada de... ¡Qué contenta te has puesto! Ay, perdón, no estoy acostumbrada a estas cosas. Tú, como estás acostumbrado, yo a estas cosas no... Vale, que muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y a ti, Pablo, bueno, muchas gracias. Gracias a ti por leer mis libros. Pues he descubierto a un autor nuevo que no lo conocía. Muchas gracias. Vamos a bajar y vamos a la biblioteca. ¿Te encuentras bien? Sí.